Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Hoy nos sumergimos en La náusea de Jean-Paul Sartre, una obra fundamental del existencialismo. Así es. La abordaremos desde una perspectiva académica, considerando el contexto histórico y la vida de Sartre, para comprender las ideas que le impulsan. Tenemos la novela, información biográfica sobre Sartre, e incluso algo de contexto histórico. Para tener una visión completa, lo que me llama la atención es cómo la novela utiliza el diario de Antoine Roquentin para explorar ese cambio inexplicable que percibe en el mundo. Es como si la realidad misma se estuviera transformando a su alrededor. Es fascinante cómo Roquentin no solo experimenta este cambio pasivamente, sino que intenta documentarlo. Con una urgencia casi desesperada, quiere comprender la naturaleza de esta transformación y cómo distorsiona su percepción. De los objetos cotidianos. Y no se guarda nada. La forma que describe cosas simples, una caja de cartón, el acto de tirar una piedra al agua, es tan vívida. Se puede sentir su lucha por encontrarle sentido a todo. Totalmente. Y eso nos lleva al corazón de la novela. El concepto de la náusea no es una enfermedad física, sino algo mucho más profundo. Claro. Una sensación existencial que lo invade. Surge al tomar conciencia de la existencia pura y sin sentido de los objetos, del propio ser. Es como si de repente viera el mundo, sin los filtros de significado o propósito que solemos imponerle. Y eso es aterrador. Sí. Al leer sus descripciones de la náusea, en el café, En la calle. incluso al observar la raíz de un castaño. Es visceral. Precisamente. Sartre utiliza estos escenarios, estos sucesos cotidianos, para ilustrar la profunda crisis existencial de Roquentin. Y esto se relaciona directamente con los principios del existencialismo. Una filosofía que surgió en la época de la posguerra, lidiando con la desilusión y el absurdo, que muchos sentían tras un evento tan traumático. Entonces, ese contexto histórico añade otra capa a la historia. Le pregunto cuánto influyeron las propias experiencias de Sartre durante esa época en la novela. Sin duda, Sartre estuvo profundamente involucrado en las convulsiones políticas y sociales de su tiempo. La náusea, aunque escrita antes de la guerra, resuena con la angustia existencial de la posguerra, refleja la libertad, la responsabilidad individual, el miedo abrumador ante una existencia aparentemente sin sentido. La náusea que siente Roquentin es un síntoma de esa libertad, de esa responsabilidad. Suena horrible. En cierto modo, sí. Sartre sostenía que la existencia precede a la esencia, es decir, los humanos existimos primero, y luego nos definimos a través de nuestras acciones. No hay un propósito predeterminado, ningún gran plan. Esta libertad para crear nuestro propio significado puede ser liberadora, pero también aterradora. Es este terror al que Roquentin se enfrenta. Caramba, qué intenso. ¿Y cómo intenta Roquentin lidiar con esta náusea existencial? ¿Encuentra alguna respuesta, algún consuelo? Esa es una gran pregunta. Lo vemos luchar con esto a lo largo de la novela. Prueba diferentes caminos. La investigación histórica sobre el Marqués de Rollebón, los viajes, incluso las relaciones amorosas. Pero a medida que leemos queda claro que ninguna de estas experiencias alivia realmente la náusea existencial que lo persigue. Es como si persiguiera un fantasma, siempre buscando, pero nunca encontrando. Exactamente. La náusea, la conciencia del absurdo, es inescapable, no está ligada a ningún lugar o tiempo específico. Y esto nos lleva a sus relaciones, especialmente con Annie. ¿Te has fijado en la dinámica que se establece entre ellos? Sí, Annie. Su relación es compleja y fascinante. Hay una intensa conexión intelectual, pero también una profunda frustración. Ambos parecen buscar un sentido a la existencia, pero sus enfoques son completamente distintos. Exacto. Annie, al igual que Roquentin, se enfrenta a la falta de sentido de la existencia, pero ella lo aborda de otra manera. Busca crear significado a través de momentos perfectos, experiencias meticulosamente orquestadas, para trascender lo mundano. Recuerdo cómo escribe, la organización de estos momentos, casi como puestas en escena, manipulando el tiempo y la percepción, para lograr esa sensación de significado intensificado. Ese es un punto clave para entender a su personaje y resalta el contraste entre sus enfoques. Roquentin busca la autenticidad, una confrontación directa con el absurdo, mientras que Annie intenta escapar de él a través del artificio. Es como si lucharan en la misma batalla, pero con armas completamente diferentes. Claro, como si la autenticidad fuera la única arma válida. Para Roquentin. Y sin embargo, podría decirse que Annie también busca una especie de autenticidad en esos momentos perfectos. Es una idea interesante para reflexionar. Sin duda. Y esa diferencia en sus métodos, para afrontar la existencia, impregna su relación, se comprenden, ven el mundo de forma similar, pero sus maneras de lidiar con esa visión son fundamentalmente incompatibles. Y eso hace que su encuentro final sea tan conmovedor. Ambos han cambiado, están agotados por sus respectivas batallas, y sin embargo todavía hay un destello de conexión, de comprensión mutua. Me pregunto si en el fondo no envidia un poco la forma en que el otro se enfrenta a la náusea. Es posible. Incluso en su despedida hay una sensación de aceptación,
Un reconocimiento de que sus caminos, aunque divergentes, les han llevado a una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo. Es un final agridulce sin duda, pero también increíblemente honesto. No hay una resolución, ni respuestas fáciles, solo un reconocimiento de las complejidades de la existencia y los viajes individuales que todos emprendemos para encontrarle sentido. Muy bien dicho. Y esto nos lleva de nuevo al núcleo de la visión existencialista de Sartre. La náusea no es una novela que ofrezca soluciones, ni escriba un camino específico. Es una obra que nos lanza de cabeza al abismo de la existencia y nos desafía a encontrar nuestro propio camino. Es un viaje inquietante que invita a la reflexión y, en última instancia, inolvidable. Totalmente. Pero no es solo el contenido filosófico lo que hace que esta novela sea tan poderosa. La maestría literaria de Sartre es igualmente notable. De acuerdo. Analicemos eso. Ya hemos mencionado el uso de la narración en primera persona y la intensa introspección de Roquentin. ¿Qué más te llama la atención? Bueno, una técnica que me impactó es el uso de imágenes vívidas, a menudo inquietantes. Sartre no rehuye describir lo mundano, lo grotesco, incluso lo repulsivo. Piensa en el encuentro de Roquentin con la raíz del castaño. Está descrita con tanto detalle, con un lenguaje tan visceral, que se convierte casi en un símbolo. Tienes razón. No es solo una raíz, es la encarnación de la pura y abrumadora materialidad de la existencia. Exactamente. Y este enfoque en lo concreto, lo sensorial, sirve para anclar las ideas filosóficas abstractas en una realidad tangible. Hace que la náusea, la sensación de absurdo, sea algo que el lector casi puede sentir. Y lo hace también con objetos cotidianos. Una caja de cartón, un vaso de cerveza, un trozo de papel. Dejan de ser simples cosas y se convierten en entidades imponentes, casi amenazadoras. Así es. Y esta técnica, combinada con el estilo de narración de flujo de conciencia, realmente introduce al lector en la mente de Roquentin, en su experiencia subjetiva del mundo. Es como si experimentáramos la náusea junto a él. Es increíblemente efectivo, pero también puede ser bastante desafiante. Hay que estar dispuesto a comprometerse realmente con el texto, a dejar de lado la necesidad de respuestas fáciles y a abrazar la ambigüedad. Tienes toda la razón. Pero creo que eso es parte de la brillantez de la náusea. No es una lectura pasiva, exige tu atención, tu participación, te obliga a confrontar no solo las preguntas filosóficas que plantea, sino también tus propias suposiciones sobre el mundo. Entonces, no es solo una historia, es una experiencia, una inmersión profunda en la naturaleza misma de la existencia. Y hablando de inmersiones, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte. Sin duda, hemos explorado la estructura de la novela, la náusea existencial de Roquentin, su búsqueda de sentido, su relación con Annie, e incluso hemos comenzado a analizar las técnicas literarias de Sartre. Exacto. Pero antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te ha parecido hasta ahora esta inmersión en la náusea? ¿Qué ideas o preguntas te ha suscitado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y no te pierdas la segunda parte, donde profundizaremos en la búsqueda de significado de Roquentin y examinaremos las técnicas literarias que Sartre emplea para dar vida a su visión existencial. Retomando nuestro análisis de la náusea, profundicemos en la búsqueda de significado de Roquentin. Recordarás cómo intenta escapar de la náusea a través de diversos medios. Sí, se sumerge en su investigación histórica sobre el Marqués de Rochebon. Intenta perderse en los viajes, incluso busca conexiones a través de las relaciones. Es como si probara todas las puertas para encontrar una salida a esa sensación de vacío. Exactamente, comencemos con Rochebon. Lo llamativo es que Roquentin inicialmente admira esta figura histórica viéndolo como alguien que vivió una vida llena de aventuras y significado. Incluso llega a decir que Rochebon es la única justificación de mi existencia. Es como si proyectara su propio anhelo de significado en este personaje histórico, busca respuestas en el pasado en una vida ajena, como si eso pudiera aliviar su propia crisis. Precisamente, pero a medida que Roquentin profundiza en su investigación se desilusiona, descubre que Rochebon, a pesar de su aparente vida aventurera, también estuvo plagado de contradicciones y ambigüedad moral. Incluso llega a cuestionar si Rochebon realmente vivió la vida que decía haber vivido. Entonces ni siquiera las figuras históricas, esos personajes que parecen más grandes que la vida, pueden proporcionar las respuestas que Roquentin busca desesperadamente. Es como si la náusea lo persiguiera incluso en los rincones más lejanos de la historia. Es una constatación crucial para él y refleja sus experiencias con los viajes. Ha recorrido el mundo, acumulando experiencias como si fueran souvenirs. Pero como vemos en sus reflexiones sobre Meknes, incluso esos recuerdos vívidos comienzan a desvanecerse, perdiendo su intensidad. La novedad se desgasta, la emoción se apaga y la náusea permanece. Es como si intentara dejar atrás la náusea acumulando experiencias, pero esta siempre lo alcanza. Quizás lo que busca no está en el mundo exterior, sino en su propia forma de enfrentarse a la realidad.
Esa es una observación brillante y esto nos lleva a sus relaciones en particular con Annie. Recordamos la dinámica que se establece entre ellos. Sí, Annie, su relación es tan compleja. Hay esa conexión intelectual tan fuerte, pero también una profunda frustración parecen entenderse, pero al mismo tiempo sus formas de lidiar con la existencia son totalmente opuestas. Exacto, Annie. Al igual que Roquentin se enfrenta a la falta de sentido de la existencia, pero ella lo aborda de otra manera, intenta crear significado a través de momentos perfectos, experiencias cuidadosamente construidas para trascender lo mundano, para escapar aunque sea por un instante de la náusea. Me intriga esa idea de los momentos perfectos. Es como si Annie intentara construir un muro contra el absurdo, utilizando la belleza, la estética, la intensidad emocional como ladrillos. ¿Crees que realmente logra escapar de la náusea a través de ellos? Es una pregunta difícil de responder. Lo que es seguro es que Annie busca controlar su experiencia, crear una especie de orden artificial en un mundo que percibe como caótico y sin sentido. Quizás esa sea su forma de encontrar un respiro, una ilusión de significado. Es interesante cómo Sartre contrasta los enfoques de Roquentin y Annie Roquentin busca la autenticidad de una confrontación directa con el absurdo, mientras que Annie, a través de sus momentos perfectos, busca una especie de evasión estética. Me hace pensar en cómo cada uno de nosotros construye sus propias defensas contra la angustia existencial. Sin duda, y esa diferencia fundamental en sus perspectivas impregna toda su relación. Se atraen, se comprenden, pero al mismo tiempo se repelen. Sus métodos para lidiar con la existencia son incompatibles, lo que finalmente los conduce a la separación. Esa última cena entre ellos es desgarradora. Ambos han perdido la ilusión de encontrar respuestas definitivas, pero aún así hay un atisbo de ternura, de reconocimiento mutuo. Sí, hay un reconocimiento de la batalla compartida, aunque librada con armas diferentes, y en esa despedida creo que hay una aceptación tácita de que cada uno debe seguir su propio camino con sus propias estrategias para afrontar la náusea. Es un final agridulce, pero profundamente humano. Y nos recuerda que no hay respuestas únicas ni caminos preestablecidos para lidiar con las grandes preguntas de la existencia. Cada uno debe encontrar su propia forma de navegar por ese mar de incertidumbre. Exacto. La náusea nos confronta con la libertad y la responsabilidad que conlleva la existencia. No nos ofrece soluciones, sino que nos invita a explorar, a cuestionar, a crear nuestro propio significado en un mundo que a menudo se presenta como absurdo. Y para ello Sartre utiliza una serie de recursos literarios que amplifican la experiencia del lector. Hablamos antes de las imágenes vívidas y a menudo inquietantes. Podríamos profundizar un poco más en las técnicas que utiliza para transmitir esa sensación de náusea, de extrañeza, de irrealidad. Por supuesto, además del uso magistral de las imágenes, Sartre recurre al monólogo interior, al flujo de conciencia para sumergirnos en la mente de Roquentin. Las reflexiones del protagonista no son ordenadas ni lógicas, sino que se presentan como un torrente de pensamientos, sensaciones, dudas, miedos. Esto crea una sensación de inmediatez, de caos interno, que refleja a la perfección la experiencia de la náusea. Es cierto, al leer La náusea no solo accedemos a los pensamientos de Roquentin, sino que los experimentamos junto a él, sentimos su desasosiego, su confusión, su lucha por encontrar un asidero en un mundo que se le escapa de las manos. Y creo que eso es lo que hace que esta novela sea tan poderosa, tan perturbadora, tan inolvidable. Absolutamente, Sartre no nos ofrece respuestas fáciles, ni consuelo. Nos enfrenta al abismo de la existencia y nos invita a mirar en su interior, a reconocer la náusea como parte inherente de la condición humana. Y en esa confrontación, en esa aceptación radical de nuestra finitud, quizás podamos encontrar la libertad para crear nuestro propio sentido, para dar forma a nuestra propia existencia. Es una lectura desafiante sin duda, pero también profundamente enriquecedora. Nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas, a mirar la realidad desde una nueva perspectiva. Y a conectar con la experiencia humana en su forma más cruda y auténtica. Al final, la náusea nos recuerda que la búsqueda de significado es un viaje personal, un camino que cada uno debe recorrer a su manera. Y aunque no haya respuestas definitivas, el simple hecho de plantearse las grandes preguntas, de enfrentarse al absurdo, puede ser una forma de resistencia, de afirmación de nuestra propia existencia. Es una idea poderosa para reflexionar. Hemos analizado en profundidad la búsqueda de significado de Roquentin, su relación con Annie, las técnicas literarias que Sartre utiliza para transmitir la experiencia de la náusea y las implicaciones filosóficas de la obra. Pero antes de concluir nuestra inmersión en la náusea, me gustaría abrir un espacio para la reflexión personal. ¿Qué te ha resonado a ti de esta obra? ¿Qué ideas o preguntas te ha suscitado? Contarte tus reflexiones en los comentarios y no te pierdas la tercera parte, donde exploraremos el final de la novela y analizaremos su impacto en la literatura y el pensamiento contemporáneo. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la náusea y es crucial examinar el final de la novela, lo que revela sobre el viaje de Roquentin. Tienes razón, el final es bastante ambiguo y deja mucho espacio para la interpretación. ¿Crees que Roquentin finalmente encuentra algún consuelo, alguna escapatoria a la náusea? ¿Logra reconciliar esa sensación de absurdo con su propia existencia? Esa es la pregunta del millón.
Recordemos ese momento crucial en el parque, cuando Roquentin tiene esa profunda revelación sobre la raíz del castaño. Ahí es donde la verdadera naturaleza de la náusea, el peso abrumador de la existencia, lo golpea con toda su fuerza. Sí, es como si las escamas se le cayeran de los ojos y viera el mundo tal como es, sin ilusiones. Es un momento de terrible lucidez, pero también de una extraña liberación. Exactamente. Y esa revelación es aterradora y liberadora al mismo tiempo. Destruye las capas de significado y propósito a las que se ha aferrado. Pero también abre la posibilidad de crear su propio sentido. Ya no busca respuestas prefabricadas, sino que se enfrenta a la tarea de construir su propia brújula en un mundo sin direcciones preestablecidas. Entonces, aunque no encuentra respuestas fáciles, encuentra una forma de seguir adelante. Hay un atisbo de esperanza en ese final abierto. En cierto modo, sí. Decide dejar Bouvy e ir a París, un acto simbólico. De liberarse del estancamiento, que lo estaba asfixiando. Incluso contempla escribir una novela, una forma de dar forma y significado a sus experiencias. Ya no busca respuestas en el pasado, en la historia, sino que se propone crear algo nuevo, algo propio. Eso es muy interesante. Es casi como si intentara convertir su crisis existencial en algo creativo, algo productivo. Quizás la escritura se convierte en una forma de canalizar la náusea, de darle una forma, un propósito. Y no olvidemos esa escena final en el café, cuando escucha la canción de jazz. ¿Qué te sugiere esa escena? Es una imagen muy poderosa. La música trasciende lo mundano, lo decadente, lo efímero. Es como un símbolo de belleza y significado perturbables, incluso frente al absurdo. Es un instante de conexión con algo más grande que él mismo, un atisbo de esperanza en medio de la incertidumbre. Es una imagen que invita a muchas interpretaciones. ¿Crees que Sartre nos está sugiriendo que el arte puede ser una fuente de significado en un mundo sin sentido? Una forma de encontrar consuelo, conexión y quizás incluso una respuesta a la náusea. Es una posibilidad. La escena sugiere que aunque las experiencias individuales son fugaces, el arte puede proporcionar una sensación de permanencia, de conexión que va más allá del individuo. Y esa conexión, esa trascendencia, quizás pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, el peso de la existencia. Entonces, aunque la náusea no ofrece respuestas fáciles, ni soluciones reconfortantes, nos deja con una sensación de posibilidad, de apertura a lo desconocido. Es una invitación a seguir buscando, a seguir creando, a seguir conectando, incluso en un mundo que a menudo parece absurdo. Exactamente. Recuerda que la libertad y la responsabilidad inherentes a la existencia humana implican también la posibilidad de crear nuestro propio sentido. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de abrazar la incertidumbre, el misterio, la complejidad de la vida misma. Hemos recorrido un largo camino, esa inmersión en la náusea, desde las anotaciones del diario de Roquentin y su lucha contra la náusea, hasta los fundamentos filosóficos del existencialismo, las poderosas técnicas literarias que emplea Sartre. Hemos explorado a fondo esta novela, compleja y estimulante. ¿Qué te llevas de este viaje? De este encuentro con Roquentin y con la visión de Sartre. Me llevo la certeza de que La náusea es una obra que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a cuestionar nuestras certezas, a buscar nuestro propio camino, en un mundo que no nos ofrece mapas ni brújulas. Y creo que esa es su mayor virtud, nos confronta con la libertad. Y la responsabilidad de crear nuestro propio sentido, de encontrar nuestra propia luz, en la oscuridad. Es una reflexión muy valiosa, y creo que La náusea es una obra que, a pesar de su complejidad, puede resonar en cualquiera que se haya enfrentado a la angustia existencial, a la sensación de absurdo, a la búsqueda de significado. En un mundo aparentemente sin sentido, es un recordatorio de que no estamos solos en esa búsqueda, de que la literatura puede ser una compañera en ese viaje. Sin duda. Y para aquellos que aún no se han adentrado en las páginas de La náusea, les invito a hacerlo. Es un viaje que puede resultar incómodo, desafiante, pero es también profundamente revelador. Y quién sabe, quizás encuentren en las palabras de Sartre un eco de sus propias inquietudes, un atisbo de respuesta a las grandes preguntas que todos nos formulamos. Es una invitación que no podemos dejar pasar. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en La náusea. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. No olviden en darle like al video, suscribirse a este canal y compartir este contenido. Hasta la próxima inmersión literaria.